Muy buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo de la Triple Activa. Nos toca el tema de lentes delgadas y el equipo está conformado por Pablo Gómez, por Ortiz Córdoba Jesús, por Josué Emiliano Guzmán, por Arce Torres Ronaldo y Ricardo Orozco Hernández. Bueno, para introducir un poco de la historia de los lentes, en donde en 1249 el filósofo inglés Roger Bacon formuló la primera afirmación acerca del uso de lentes para mejorar la visión, en donde concluyó con una frase que dice, debería ser útil para personas ancianas y aquellas que tienen los ojos débiles, pues ellas pueden ver así las pequeñas letras con grandor suficiente. Después de 63 años, Alejandro de la Espina, un monje franciscano que vivió en 1312, también se le ha atribuido el invento de las gafas en los archivos de la Santa Catalina de Pisa. Es por ello que se cree que las gafas se hicieron a su aparición a fines del siglo XIII o comienzos del siglo XIV. Y también en 1451, en donde el erudito alemán Nicolás de Causa propuso el empleo de lentes cóncavos más delgadas en el centro que en los bordes a fin de ver más lejos. En términos generales, ¿qué podemos decir que es un lente? Bueno, pues un lente óptico es un dispositivo transparente hecho de un material como vidrio o plástico que tiene al menos una superficie curvada. Los lentes ópticos se utilizan para controlar y manipular la propagación de la luz. Estos pueden tener diversas formas, como podemos decir, convexos, cóncavos o planos. Esto ya lo veremos en la siguiente diapositiva. Y estos se utilizan para una amplia gama de aplicaciones. Puede ser como corregir diferente tipo de visión o el contacto con un sistema de cámaras, microscopios, telescopios, etcétera. Siguiendo pues con lo que son los tipos de lentes, pues tenemos ah, pues bastantes. Puede ser a veces un poco confuso diferenciar lo que es, por ejemplo, el A con el D o poder decir qué es el B con el E. Podemos empezar primeramente con el plano convexo, que es un lente óptico que tiene una superficie plana y otra convexa. En pocas palabras, es que es curvada hacia afuera. Esto hace que pues la lente converja la luz hacia un punto focal. Después tenemos el cóncavo convexo, que es una lente óptica que tiene una superficie cóncava y otra convexa. Esto significa que una de sus caras es curva hacia adentro y la otra curva hacia afuera. Este tipo de lente puede tener diversas aplicaciones en la óptica, como en el sistema de lentes ofmálticas. Tenemos también la bicóncava, que es una lente bicóncava. Bueno, pues es una lente óptica que tiene ambas superficies curvadas hacia adentro, lo que hace que sea más delgada en el centro que en los bordes. Este tipo de lente diverge los rayos de luz que pasan a través de ella, lo que significa que dispersa la luz en lugar de convergerla, como lo haría un lente convexo. También tenemos la plana cóncava, que es una superficie plana y otra cóncava curvada hacia adentro. Esta configuración hace que la lente diverja la luz, es decir, hace que los rayos de la luz se separen al pasar a través de ella. En óptica, la distancia entre los vértices dióptricos de una lente representa su grosor. Si este grosor es significante en comparación de los radios de curvatura de la lente, se considera delgada. Por otro lado, si el grosor es considerable, se dice que la lente es gruesa. Se caracterizan por su capacidad para refractar la luz, lo que las hace útiles en aplicaciones como gafas, cámaras y microscopios. En aplicaciones de las lentes delgadas podemos encontrar instrumentos de óptica, los cuales podrían ser las lupas, los prismas, los catalejos o binoculares. Como mencionamos, componentes oftálmicos como los anteojos o inclusive las cámaras fotográficas, microscopios.
los proyectores también, periscopios, telescopios, etcétera, etcétera. Se consideran lentes delgadas a todas aquellas lentes cuyo grosor es pequeño comparado con los radios de curvatura de las superficies que están utilizando dichos instrumentos ópticos. Trazado de rayos y lentes delgados. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? El trazado de rayos es una técnica utilizada en óptica para predecir el comportamiento de los rayos de luz cuando pasan a través de diferentes medios, como lentes, espejos, superficies, etcétera. En caso de los lentes delgados, que son lentes cuya distancia entre la superficie es pequeña en comparación con su radio de curvatura, pues el trazado de rayos se simplifica considerablemente. Puede ser para trazar rayos a través de lentes delgados, se suele seguir algunas reglas básicas, como el rayo paralelo, un rayo de luz que incide paralelamente al eje óptico de la lente que se refracta y pasa por el foco principal, que es el lado opuesto de la lente. También podemos hablar del rayo focal, un rayo de luz que pasa por el foco principal antes de llegar a la lente que se refracta y sale del lente de manera paralela al eje óptico. Y por último, podemos hablar del rayo central, que es simplemente un rayo de luz que llega y pasa por el centro óptico del lente que no se desvía. Estas reglas, pues, son básicas y se utilizan para trazar rayos incidentes y emergentes a través de la lente. También se utilizan, bueno, pues, para resolver sistemas y ejercicios de trazado óptico de rayos. Se puede determinar la posición y la característica de la imagen formada por una lente delgada para objetos situados a diferentes distancias de la lente. Bueno, como mi compañero ya ha comentado, a partir del trazado de los el trazado de los rayos, siguiendo su trayectoria, podemos formar imágenes. Estos rayos inciden llamado en un punto P y la distancia que hay entre el lente y el punto P se llama distancia focal. Bueno, descubrimos que los rayos se cruzan en un único punto en el lado opuesto de la lente, lo que nos indica la posición de la imagen de la punta de la flecha. Este punto es donde convergen los rayos refractados que emergen de la lente. Una vez que hemos localizado la imagen de un punto del objeto, necesitamos encontrar otros puntos de la imagen para entender completamente cómo se ve el objeto a través de la lente. Por lo general, elegimos un punto en el eje óptico para representar la base de la imagen, utilizando la simetría arriba-abajo de la lente. Los rayos procedentes de otros puntos del objeto también convergen en la misma imagen, formando así una representación completa del objeto a través del lente. Y bueno, aquí en la ecuación de la lente delgada es una herramienta fundamental en óptica para relacionar la distancia focal, la distancia del objeto, la distancia de la imagen y la magnitud de una lente delgada, la cual se expresa comúnmente como esta fórmula que estamos presentando, la cual la I es el índice de refracción del medio que rodea la lente. La D es la distancia de la imagen medida desde el centro óptico de la lente hasta el punto donde se forma la imagen. Y la otra D es la distancia del objeto medido desde el centro óptico de la lente hasta el objeto real. Y el otro es el índice de refracción del material de la lente. Este valor afecta la forma en la que la luz se curva al pasar a través de la lente. Y R1 y R2 son los radios de la curvatura de la superficie de la lente. Siguiendo con el tema de lentes delgadas, tenemos un ejercicio en el cual nos dice, suponga un ojo humano normal, solo compuesto por la lente, el cristalino, en este caso, y la cavidad con la retina como pantalla para recibir la imagen.
Si la distancia de la lente a la retina es de 2.5 centímetros, calcule la potencia del cristalino cuando enfoca un objeto muy lejano. Bueno, para empezar tenemos que identificar pues los conceptos que ya les habíamos dicho sobre las lentes delgadas, ¿no? Y después plantear el problema. Tenemos, primeramente, podemos hacer un diagrama o un dibujo, como queramos decirle, donde representemos lo que nos dice el problema. Nos dice que, pues, tenemos un objeto, como se puede ver, tenemos lo que es el ojo y aquí la lente, como se puede apreciar, y donde va a chocar ¿cómo se le puede decir? Um, Luz o objeto que estás mirando, que es la retina, representada como I, y el objeto como D. Entonces, entre estos dos, pues tenemos lo que es la DI, que significa la distancia de la lente a la imagen, que tenemos que es 2.5 centímetros. Y también, como nos dice que es un objeto muy lejano, no nos da información concreta de qué tan lejano está, pues podemos representarlo como infinito, el cual es la distancia del objeto, que en este caso es el que tenemos aquí con D. Bueno, para representar todo esto tenemos la fórmula, porque nos está pidiendo pues lo que es la potencia, y la potencia pues nada más se representa como la inversa de la distancia focal, que es básicamente esto, 1/f, y es igual a la inversa de la distancia al objeto que tenemos aquí, y que también a la distancia más al inverso de la distancia de la imagen, que es esto, 1/di. Ya teniendo todo esto solamente, pues nos queda reemplazar los datos, porque pues igual como nos piden la potencia, pues es representada con esto, la inversa focal, como lo tenemos aquí. Entonces en la solución del problema nomás queda lo que es reemplazar los datos y queda tal que pues también am, la potencia es igual a la inversa de infinito, como bien ya lo teníamos, que pues es la distancia del objeto, más la inversa de la distancia de la lente a la imagen, que es 2.5 centímetros. Aquí en óptica todo lo tenemos que representar con metros. Entonces, tenemos que la inversa de infinito es cero más lo que es la inversa de 0.025 metros, que es la conversión de 2.5 centímetros. Y esto al final nos daría una potencia focal de 40 dioptrías, que es pues básicamente la potencia del cristalino.